Entonces, para iniciar es importante la primera hora de vida o la hora sagrada, porque ustedes vieron muy juiciosa en la clase, saben que es una de las condiciones de situaciones o situaciones que dan vida a que se tenga una importancia más obligatoria de los estudiantes. Entonces, vamos a recordar un poco dentro de la hora sagrada lo que es la arrastre al pecho, ¿cierto? El arrastre al pecho, entonces recordemos que es una respuesta fisiológica que tienen los bebés al momento de nacer, porque tienen una descarga de muchas hormonas que hacen que nazcan como más interesados en pegarse al pecho. Ahorita sus otras compañeras me preguntaban que si lo hacían todos los bebés o que si era posible. Hay unas situaciones que vamos a tener realmente que no se dan porque el bebé no está en ese desarrollo, sino por cuestiones del sistema, por cuestiones del tiempo, de los protocolos institucionales. El arrastre del pecho lo puede demorar alrededor de una hora, entonces va a ser muy complejo que por lo que 20 mamás se esperen con cada bebé una hora para hacerlo, no es factible, ¿cierto? Y sí es muy importante que ustedes como asesoras de lactancia lo conozcan, porque es un tema que le están tocando más, es un derecho de la mamá, es un derecho de esa bebé, entonces que ustedes sepan en determinados casos esa mamá no quiere tener ese arrastre al pecho, quería tenerlo, entonces ustedes lo pueden hacer en una asesoría postparto, ¿cierto? Ustedes vayan el tercer día, en teoría se puede hacer más o menos hasta el mes, ¿cierto? Yo no he tenido arrastres al pecho en bebés de edades tan altas. Normalmente yo he hecho arrastres al pecho en las mamás de 3 días, 4 días, en ese momento, cuando vamos a hacer pues como la mayoría, pero que lo tengan en cuenta. ¿Y qué le van a contar ustedes a esas mamás? Que ellos fisiológicamente se prepararon para esa llegada con todas las hormonas que se les pasaron a través de la placenta, el cordón umbilical, y eso hace que el bebé haga 9 pasos. Entonces ellos pasan y sale la placenta, bueno, todavía no le he cortado el doctor, para hacer un corte tardío. Entonces el bebé, en teoría, se lo ponemos a la mamá, y ellos hacen lo que es el llanto. Ese llanto es el llanto también de nacimiento, ¿cierto? Luego de ese llanto de nacimiento se coloca el bebé sobre el regazo de la mamá o sobre la parte abdominal bajo para que él empiece a hacer la familiarización. Entonces, después de ese llanto, él va a descansar, luego de ese descanso empieza a mezclar como estos 3 pasos que son que se despiertan y comienzan a ver, entonces hacen como todo. Entonces, lamen hacia los lados y recto, todo junto, no es como que ustedes dan paso en Chile, sino que son 9 pasos, pero van haciendo los dos combinados. Luego, cuando ya recta, entonces vuelve y descansa, y a veces también por eso es que se oscurecen las axilas, porque hay bebés vienen aquí y ya se vuelven a asemejar, como que aquí es donde reconocen el olor de su mamá, y eso es lo que les va a ayudar a diferenciar el olor del pezón y del areolo para asemejarlo desde la placenta, desde el líquido amniótico, perdón. Y luego de que hacen esa familiarización, es que ya se pegan y ya se despegan solitos. Aquí les voy a mostrar un videito cortito que tengo de una mamá que este bebé ya había llegado. ¿Qué les quiero mostrar? Es una mamá
que si ustedes ven, tuvo una reducción mamaria. Y ella tenía mucho miedo de la lactancia. Entonces, esto es una técnica, digamos, que también favorece en esos casos, ¿cierto? El bebé, no lo van a alcanzar a ver ya, había hecho, con este pollito que tiene aquí, había hecho este movimiento en el pezón, como si apretara el pezón, Entonces ahí salieron un poquito de gotitas pequeñas. Y aquí se ven las babitas, o sea, él estaba que se babía por y él logró ese agarre espontáneo. Eso es el video. Entonces, conclusiones con esta parte. No romantizar como es que todas podemos hacer el arrastre, ¿cierto? Pero es la idea, y que si esas mamás no lo tuvieron en ese momento, nosotras como asesoras les pueden brindar. Ahorita otra compañera me dijo, pero si eso normalmente no se puede porque trabaja a nivel institucional. Entonces, si eso realmente no se puede, yo pues quedo bobada. Y yo le dije, no, eso no bobada, porque si aquí como asesora llega una mamá y te dice, yo quiero tener una arrastre al pecho, tú no vas a decir, qué bobada, o qué es eso. Si no, tú se pasa listo, perfecto, se puede hacer. Y el caso de que no se puede hacer, lo compensamos con el contacto piel con piel. Si estamos a nivel institucional. Porque recuerden que el contacto piel con piel lo que va a ayudar es a equilibrar fisiológicamente al bebé. El arrastre le está diciendo, está esperando a un lugar seguro para ti. El contacto piel con piel también. Entonces, si no hay arrastre, contacto piel. Entonces, ahora la idea es que vamos a revisar todas esas posturas, o más que posturas, la técnica de lactancia, ¿cierto? Recordemos que la técnica de lactancia me involucra 3 aspectos importantes. Y esos aspectos son la postura de la mamá, siempre que vamos a hablar de la mamá, es postura, que debe estar sentada recta, cómoda, con la espalda apoyada, la cadera apoyada, los pies apoyados al piso, ¿cierto? O a la superficie en que esté. La posición del bebé siempre debe estar mirando el seno. Que quede totalmente de frente al cuerpo de la mamá. Yo difiero un poquito como de decirles barriga con barriga, cuando la mamá me dijo, ¿por qué? Porque yo puedo tener una mamá que tiene el pezón mirando hacia el cuerpo. Digamos, yo soy la mamá, mi pezón mira para el cuerpo, mi ombligo donde está y el ombligo donde viene. Si yo lo pongo ombligo con ombligo, miren donde me viene. Sí. Entonces, ¿por qué me gusta también ponerles este ejemplo? Hay muchas asesoras que les dan esa recomendación a las mamás. Entonces, a mí me ha tocado llegar a una asesoría y que me ganó este tipo de todo lo que la asesora me dijo, y yo no voy a llegar y lo voy a decir. Ay, no, pues, pero es que pues, porque acuérdense que trabajamos también de hacernos suavecito entre ellos. Entonces, ¿yo qué le digo? ¿Qué tal si mejor ensayas acomodando tu bebé mirando el seno? Pues, yo el tip que les doy es, pon a tu bebé que mire tu seno. Cuando tu bebé esté mirando el seno, le abres los bracitos como de manera, como si estuviera abrazando el seno, de esta forma. Entonces, y ya ahí, si lo acomodas de manera que quede alineado, sí, y no le tuve que decir nada, ninguna otra cosa. Entonces, lo segundo es la posición. Esa posición va a ser que siempre el bebé esté de frente a la mamá, que si yo me paro atrás, le veo la espalda, hace una alineación de oreja, hombro, cadera. Y luego la cara. Cuando hablamos de la agarre, vamos a tener en cuenta que el bebé tiene un agarre asimétrico. ¿Qué quiere decir asimétrico? Que va a coger más areola
con el labio inferior que con el superior. Entonces, al momento de nosotras observar el estómago, vamos a ver que el bebé tiene más agarrado, pues se le ve más areola por la parte de arriba que por de abajo. Con este ojo se ve una blanquita que me pone está bien, lo tiene calientito. No pueden decir que es feo porque es muy lindo. A los ojos de la mamá. No, lo que pasa es que el bebé es lindo, que parece que le están pellizcando. No, pellizcando. No, yo no es eso. Es que Entonces, debe a las 6 de la mañana. debe a las 6 de la mañana. Ay, no se va a comprar. O sea, ese es el que usted va a comprar. En teoría, ojalá los bebés abrirían la boca de su hermano. Digo, en teoría. En teoría. Porque en la vida real vemos lo que está haciendo. Pero que me gusta que les cuente un libro. Les voy a mostrar esto que se ve en la real. El seno para un bebé genético siempre va a estar dirigido hacia el labio superior, ¿cierto? Así. Y cuando el bebé abre la boca, yo lo traigo como mamá. Entonces, ¿qué me gusta? Que con él sí puedo mostrar, miren que por debajo no se ve areola, pero por encima sí. Claro, también. ¿Y cómo queda el peso, el mentón del bebé? Cerquita al seno. Esto es lo que ustedes le van a explicar a la mamá. Y también me gusta para explicarles por qué no digo qué boca de pescado. Pues porque les dicen a veces boca de pescado. Entonces la mamá empieza con el bebé aquí pegado y empieza. Sí. Entonces cuando lo corre, yo a las mamás les digo, cuando vayas a hacer el agarre, le ofreces el seno de manera que el bebé abra. El bebé hace esto, ellos hacen esto. Uno lo santiago y hacen esto. Entonces cuando eres como el sacudón, lo traes, ¿cierto? O sea, no hay que ir. Y si tú garantizas, o si tú alcanzas a ver que ya tenía la boquita bien abierta, ya de ahí te va a quedar el agarre, ¿cierto? Entonces yo, en lugar como de fijarme en que la boca les quede como boca de pescado y estas recomendaciones, yo que les digo que miren, que abra bien la boca antes de, ¿cierto? Que cuando arranque la succión, veamos que se mueve desde esta parte, ¿cierto? Pues como desde la articulación temporomandibular, que es este huequito que todas tenemos. Y que vamos a sentir que el bebé mueve también la garganta, porque está tragando, ¿cierto? Pero yo sí. Sí. Y las niñitas se van viendo como, es como si él hiciera un movimiento de la mandíbula hacia afuera y trajera, ¿cierto? Él no hace esto, él no hace como un chupito con esa boquita así, sino que es como si él trajera con la mandíbula, porque él tiene que adelantar la mandíbula y ya tragar. Y le vamos a ver como Juli nos acabó de mostrar, Blanquita Julia acabó de hacer como de tragar, pero bajo la cabeza, entonces se ve aquí. ¿Así? No, dejó la cabecita extendida hacia arriba. Entonces ahora, para que todo esto se dé, vamos a hacerlo muy chévere y vamos a... hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces ya tenemos la técnica. Ya por parejas vamos a hacer una postura o una posición, porque hay postura y posición, que se acuerden de las clases.
¿Y cuál es la idea? Primero una pareja y se acomodan entre esas dos parejas con los bebés, pues con lo que necesiten. Y luego, entonces ya las otras, si la pareja ya dijo, estas así, ya las otras vamos a hacerle sugerencias o correcciones. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Cuáles parejas? Ya están Listo, bueno, entonces Karen, Natalia. Gracias a las Nati. Gracias por la iniciativa. Pero, ¿cuáles te acuerdan? ¿Las podemos ir ayudando? Entonces, ¿tú te acuerdas de la postura de Ruth? Entonces, la postura de la mamá sería sentada. Y la posición sería Rudy. ¿Sí? Ven, pues, venga, pasemos. Entonces, las natis, Bueno, ¿qué creen ustedes que necesitarían para ver? Yo ya me iba a poner de yo le iba a poner acostada. o sea, No. Ya que pero pues ahí apoyaríamos un poquito. ¿Cómo lo usarían? Yo lo usaría para que la tenga cuando están por la mano, entonces la mamá está en postura central, en una posición puede ser como bien reclinadita para que esté la columna pues como más descansadita y algo que le apoye como en esta parte para que Importante que siempre los cojines, las almohadas, los soportes los utilizamos es para que vean el soporte de la mamá, ¿cierto? No son para descargar el bebé. ¿Algunas tienen alguna sugerencia aquí? sí, que normalmente hay que, o sea, que la mamá pueda tener un espacio, es decir, o que es lo que yo he visto y que a mí me ha pasado, y es que cuando están completamente hacia atrás, los piecitos del bebé quedan acá estrellándose, entonces a veces o los maltrata uno o ellos se empujan, entonces si uno está más adelante y hay un cojín o este espacio, permite que acá porque cuando está uno muy hacia atrás, Entonces, a veces se utiliza para meterlo, a veces se utiliza para meterlo. No, porque ya estamos certificados, entonces qué bueno que lo tengan en rugby, la usamos hacia el lado contrario Para darle un espacio a la espalda. para que aquí la mamá pueda tener su trabajo. Pero hay veces que no hay cosas no hay donas, entonces es ahí donde toca la almohada, el cojín. Con una cobijita se le hace toalla, una toalla, lo que sea. O sea, lo importante es que identifiquemos. Y ya de acuerdo a eso se ajusta. También hay bebés que no les gusta, digamos, a partir de los 5 o 6 meses estar acostando. Entonces, con ellos he visto como esa dificultad de que es mejor. Sí. O para. Ya se vuelven expertos De cabeza. ¿Cuándo vamos a utilizar la posición de rugby? Para recién nacidos, Para recién nacidos, agarre prematuros, para múltiples. Todas se pueden para recién nacidos. Sí, todas se pueden para recién nacidos. Para gemelar, Vaya una obstrucción, dependiendo del lado. cuando hay obstrucciones, podemos jugar con las posiciones, dependiendo de cómo está. Creo que también depende mucho de la posición del seno, ¿no? Como si este seno es el que está acá puntudo hacia la derecha, pues es más fácil que hacer otro tipo de posiciones. Claro, como vamos a la mamá de acuerdo Hacia dónde está direccionando. También es muy recomendado en caso de, por ejemplo, bebés que tienen agarros superficiales porque tienen una anquiloglosia
o bebés que abren muy poco la boquita para que las mamás puedan tener más visual de que se abre la boca. O en una cesárea. Que ahí los bebés no patean tanto hacia abajo. Si le está doliendo, ¿qué hacemos? ¿Te está doliendo mucho? Ay, no, te está doliendo mucho. Está muerta el dolor. Entonces, miren, aquí Mati acaba de hacer algo muy especial, es muy importante porque muchas mamás hacen eso. Muchas mamás hacen que tienen al bebé cerca, cuando lo tienen cerca, deben irse a buscar. Y él no se tiene que mover, yo simplemente lo tengo para antojarlo y él, el bebé, que ya viene, ¿no? Primero eso. Segundo, respecto a la técnica de cómo se despega todas las para despegar hay que romper ese vacío. Recuerden que el pezón del bebé con ese agarre asimétrico queda en el paladar. Entonces, si la mamá se lo saca bruscamente, se va a lastimar. Entonces, rompemos siempre el vacío con el meñique. ¿Cuál que puede decir? ¿Así? Así. O sea, este sí lo... Como Pero, Nosotros lo que hacemos es diferencia el factor de movilidad en este lado. para sí, la quita. Por el dedo de ella. Sin hacer brusca, yo no me quedo a la Cuando me sí, yo le digo Paraguay, porque nosotros lo que hacemos es que les enseñamos a las mamás el tip para abrir con ATM, pues es colocar los deditos hacia los lados, hacer esa presión, inclusive uno sí se hace, uno mismo siente que tiene la necesidad de abrir. Obviamente no duro, Claro, y bueno, pero Se lastima. puedes hacerlo, o sea, pero es acá. o sea, pero claro, incomoda para que no aflojen. es como la incomodidad para que ellos aflojen, pero a nosotros ya adultos nos va a doler es porque tenemos bruxismo. Hay una cuenta que varias Todos los dientes así, todos morados. porque a ellos no les va a doler a nivel de nosotros. Pero sí, bueno, pues, entonces, ya por este lado, ¿sí? ¿Alguna otra sugerencia acá? De esta postura. Maravilloso, sí. Bueno, Andre y Pau. Vamos, ¿quién va a ser? Yo voy a hacer un. Claro. Es que me lo hace Todo, el colchonito más pero utilicen todo lo que hay en ese espacio. Pero allá ya no nos vamos a ver acá. Pero yo sí trabajo en todo lo de la línea. Pero ya no traje otro prematuro. Porque no dice que nosotros no vimos clases presenciales.
Esa acostada se me Pero no. Para mí esa posición. Bueno, entonces aquí, ¿ustedes qué le harían? ¿Cómo lo harían? Están acostados. Pues no está incómodo, pero no peleo si me pongo. Es que No les duele la espalda. Bueno, acostada, siempre vamos a buscar esa alineación, ¿cierto? Que el bebé y la mamá estén de frente. Cuando los bebés, pues cuando van a ensayar esta postura, las dicen como, si la manito de abajo, ¿qué? Entonces se le acomodamos que quede como debajo del pecho. O sea, como si abrazara. Pero no porque queda el dedo blando del seno. Agarre. Y este rollito pues, se lo colocaría así. Para que sea culita, el bebé no se vaya a tirar. ¿Cómo hace uno para, o sea, cuando uno está haciendo un agarre en las otras posiciones, tiene las dos manos para hacer eso? ¿Cómo hace uno para llevar al bebé? Que es muy difícil. Bueno, esa pregunta es súper buena. Es, ¿qué puedes hacer? Cuando yo se las explico a la mamá, les digo a ellas sobre el lado que le va a tomar la mamá le acuesta sobre el lado del seno que le va a hacer. Y ya luego, entonces yo le digo, movemos el bebé de manera que el pezón le quede bien. Y esta mano es la que me va a enseñar que hago por acá. Tú con esta mano puedes hacer dos cosas. Puedo dejarle el seno escondido y ahí sí hacer. Ay, no, me queda más suave. No vean más suave. Sí, el audio hay que claro. Es como si lo estuviera abrazando. Claro, esta mano sí. También le pondría bien. Y porque a veces también duele como algo rosado. ¿Cuándo vamos a utilizar esta posición? en la noche. Cesárea. En cesárea que la mamá sea capaz de voltear, no más que no se voltean todavía la primera semana. Claro, o sea, de verdad que para las pobres que están recargadas. Y si uno está solo, o sea, no hace, porque una cosa es que alguien me ponga el bebé y venga, lo arreglo, pero Primero lo acuestas, pones el rollito y cuando ya tú estés acostada, rollito y ahí sigo yo. Y usted mismo se pone una almohada. porque le pone algo cerquita. Sí, también. O la otra, yo la pego aquí en una. Y ya me voy viendo. Ok, primero acá, después y tengo el rollito para poner el rollito. Pero ya yo con el brazo sobre el sí,
Juli y Wendy. ¿Ese es el suyo, Joa? ¿Ese es el que llevas a las asesorías? No lo voy a llevar por eso. Pero es muy práctico para mostrarle el agarre, para mostrar cómo. Pero eso me empezó a aparecer. No, qué pecado. Ah, ¿era esa? Ay, pero ustedes primero dijeron la otra que yo quería. Caballito. Igual le un poquito muy ambiguos. Pues nada, Eso puede ser. Claro, ¿sabes? Qué chévere ese tiene frutos, ¿sí es cierto? Se siente muy diferente. No siente nada. No siente la bolsa. Entonces, bueno, y hay que controlar así. Ya cuando este ya sería así, pero el caballito se puede derretir así. El caballito se puede. Este le digo que ya así grandecito. Si es un recién nacido, el bebé perdería la animación. Entonces eso separaría un poco el agarre. En caballito, ¿qué vamos a tener en cuenta? La rodilla, ¿en qué casos no pasamos? Caballito, prematuros, bebés de gran peso, porque a veces podemos garantizar más opciones de transferencia de leche. Luego, es que ahí podemos hacer ejemplo cuando de bajo peso, hacer caballito y hacer compresiones desde atrás. Pero sin movernos de impresiones. ¿Para qué? Para que el bebé tenga una mayor transferencia de leche. ¿Cómo se hace para, por ejemplo, las mamás que están recién paridas con la panza así que todavía están inflamadas o una cesárea? O sea, estas posiciones ya toca esperar hasta después o esto se puede hacer porque Si es una cesárea, uno con las posiciones entra a mirar, es más a la mano. Por ejemplo, acostadas, uno dice, ay, en cesárea. Yo he tenido muchas mamás que en cesárea les duele mucho acostarse en cesárea. Rugby, que también la rugby es no, yo me siento muy agradecida, yo me siento así. Entonces digamos que toda eso es una opción para todos, ¿cierto? Que hay unas que pueden orientarnos más el acompañamiento, ¿cierto? Y que podamos decir, damos esta, o aquí, que podamos decirles como, bueno, las posibilidades y ya, pero no es como que, y es que no es necesaria, entonces no lo podemos trabajar. No, son las opciones. Entonces hay mamás que pueden, yo decir, ay, me encanta. Pues yo para que fuera, no me tocara nada, todo lo pongo algo así suave. Entonces, déjalo así, Wendy, como está. Por ejemplo, cuando la mamá está solita,
Pues nos va a servir aquí el cuño para que los sostengan, que la mamá solamente tenerlo ahí cerquita. Eso no se dice. Pero ahí sí, ya sí, ya la en las clases dije que les quería pasar un artículo que es el hospital de posicionamiento, que no implica antecedente asistido. Pero ahí es importante que muchas veces las mamás descuadran mucho el tipo de la cabeza, entonces no les enseña que de oreja, y con estos dos dedos, este resto de que tiene la espalda. Eso es súper importante. Eso es súper importante, Juli, gracias. Porque siempre sostenemos. Yo les digo a las mamás como una gallina. ¿Por qué? Porque a veces también todavía hay muchas personas en las instituciones que les pongan comunicado y de ahí yo no estoy haciendo la No sé, tengo aquí, no sé, pero ¿qué dices? qué pereza, hombre, no está siempre recién nacido. Le pidió que saliera. Entonces siempre de manera durista, como de oreja a oreja, y traerlo de inicia, y ahí le ponemos la cuando más lo utilizamos, ya vimos cuando lo utilizamos, y recuerda que Fisiológico. Fisiológico. Tú le pides a la mamá, poniendo más atrás para que le quede, pues que le quede inclinada y después de que se vea fácil, y ya los pies quedan En esa posición fisiológica, biológica, cuando el bebé está, es decir, digamos que ahorita estamos viendo que la idea es que el mentón esté más pegado y la nariz va a quedar un poquito más libre, ¿no? Pero al estar ellos ahí literalmente clavados en el pecho, pues entiendo que no se van a ahogar, ¿no? Pero, o sea, literalmente solo los deja uno ahí que se entonces, clave. esos son los motivos por los que es importante hacerle el tamaño del cuello, porque ellos hacen eso. Ah, sí, nada, Y acá respira. Pero es decir, permitimos que el bebé haga eso, o sea, que él solito abra y no que yo con la mano como que lo retire, sino lo dejo solito y que él busque por dónde respirar. Okay. Igual la idea no es como taparle mucho ahí porque es que ellos necesitan hacer algo que se llama triángulo funcional, de succión, respiración, difusión. Si yo le tapo por completo la nariz, hace el intento, va a tapar de la nariz. Y vuelvo a abrir la boca, entonces ahí también se empieza a agarrar y bla, bla, bla. Pero mejor que se queden allá. Más fácil. Pero es que en el suelo. Ahorita una compañera le hizo en el suelo. O recostándote en las piernas de alguien, ¿no? De pronto. No, en el suelo. Pero papá es lado. Y saliste embarrón de la madre. No pueden.
no nos hace Ajá, eso que sirvas ahí de cogido. Sí, por ejemplo, tú aquí te puedes como si tuvieran una silla Y escurrir más la cola. Parecen una pareja perfecta. Se ven divinos, ¿no? La familia feliz. Esta es la que estábamos hablando allí con... Sí, es la misma que se pone en la vida. ¿Recuerdas en cuál más se tenía esta bien? No, pero porque tú estás ahí haciendo un abdominal constante. Pero yo siento que fue aún así. La puedes- Bueno, tal vez con almohadas. Claro, sí, claro, claro, con almohadas. Porque tú estás... Ajá, sí. O sea, y aquí está sacando cintura. Sí, tras de leche. Abdominales. Abdominales. Suéltate, déjate llevar. Y esa bien la mano. Esa en el hospital la utilizamos mucho con bebés, con mamás que tienen alto flujo, que sale la leche a cantidades enormes, y la llamamos contragravedad, para que sea el bebé que funcione. Porque si está normal, está mal. Cuando hay mamás con sobrepeso. No le pasa la implantación al señor que... Si es una mamá con sobrepeso, se le hace la posición biológica. Ustedes se pueden poner la extracción manual un poquito antes para disminuir ese monólogo intenso del proceso de sección, la salida de la leche, hacer la posición y mientras hacen la posición, Ponela. vamos a hacer si sigue siendo pues como muy alto. Y estas posiciones ayudan un poco. Vi una mamá que tenía que ser como 2 meses y la niña la ingresaron por el flujo y tenía como gastritis. Y recuerdo que esta era la Seguramente tenía un reflejo por una sobreproducción. Así se lo mejoraron así, porque a veces el problema de la sobreproducción es que sale tanto que se llena mucho y ahí es la Profe, el reflujo no se da más con las fórmulas lácteas. el reflujo es fisiológico. Ajá. El reflujo fisiológico, ya uno lo que hace es como mirar si el reflujo pues, si es un reflujo fisiológico, le va a dar con lactancia y con fórmulas, ¿cierto? Pero las fórmulas normalmente sí hacen que sean más intensos. Pues en lo que yo he visto, no sé tú, Andrés, y a veces también con la fórmula, pues generalmente con tetero, pero sobrealimentar mucho, entonces, Y lo que tú dices que es fisiológico, lo que él llama vomitares felices, sí, ¿qué es eso? que es por la inmadurez del sistema. ¿Vomitares felices? Ustedes se llaman vomitones felices. Vomitones ¿Y felices. qué es eso? ¿Los que vomitan así en chiquito o qué? Es porque vomitan, pero no cierran Felices, el nombre tan extraño, feliz. El vómito. Pues que no quedan como uno, que uno queda verde. Que se relajan. comes todo, Sino que ellos vomitan y siguen sonriendo. Pero si no dicen, pero yo nunca escucho Yo tampoco. Pero tiene mucho sentido. Pero, vómito de limón. Yo tampoco, pero ojalá puedan. Que tampoco, o sea, nos acabas de abrir un mundo. Sí, vómito feliz. Nuestra mente y Sí. se llaman vomitones. Que yo no pensaba que se me Ay, tu bebé, no, no. Cuando bebé, no te morir borracha, pero ya, será. Tú, pero feliz. Bueno, esta postura, ¿se acuerdan cómo se llama? De loba. Porque empezaron Postura ya. de loba, que ya sabemos que no tiene evidencia científica.
una postura que puede funcionar en casos de operaciones, de la lactocele o de la perla de leche, ¿cierto? A mí me funciona Con las perlas de leche. Porque por sí, se revienta la perla. Pero literalmente, no sé cómo estaba ella. Sí. Pero ¿cuánto dura una mamá así? Yo les Tengo estaba varias. contando ahorita que me parece muy curioso cuando una mamá que se tuvo una cesárea y ella no sé capaz no sé capaz yo digo que no, porque yo no sé si lo estoy haciendo bien. Y cuando llegué me estaba amamantando Y con una cesárea. ella decía que la única forma que siento que y yo le dije, yo no, que eso sí me sale, pues no te alimentas, es una persona. Pero algo súper instintivo hacerlo así. Sí, exacto, sí. Y en vez de sacar las tomas, cada toma. Pero cuánto dura una Entonces, ahí puede variar. Decía que Aquí las puede vallas descansan mucho en su variar la posición de las manos, todo el brazo apoyado, posición de los dos brazos, ¿cierto? Levantar el prima la cabeza. Otra que podemos variar es la posición del bebé, que esté así o invertido, si es un bebé, por ejemplo, por ejemplo, estaría hasta invertido porque está mirando, sí, y la cabeza. Invertido, las uñas que se colocan al contrario en bebé, como no están acostadas, súper natural la idea. Ya me estaban burlando, sí. Pues la verdad, Funcionó. ni crean que no escuché. En ese caso, ¿toca sostenerse el seno o solamente lo dejo que en vez de pegue ella ya? lo puede llevar, ella lo puede llevar y ya. No. Pero recuerden que también, Eso así. recuerden que también para esto las posturas invertidas, ¿cierto? Es por ejemplo, tú acostado. Igual ajustamos los mismos principios de ahora acostado. Que esta sí tiene espacio, que también sirva para obstrucciones, para la leche. ¿Por qué para perla de leche? Lo que pasa es que con la perla de leche es el punto de la extra. O sea, si está ahí es porque hay algo tapado en ese punto. Entonces, hay una obstrucción. Cuando se ve succiona, el mismo revienta su perla. Ya está. O sea, simplemente por variarla, como la posición puede ser mejor la selección. Sí, es la perla hacia arriba. Pues, Súper claro, porque con un montón más que ya, claro, la de Cuba. y la de Ajá. la chona con la invertida. Yo en el momento que salí, pues lo he podido presenciar en un momento que salga la persona de leche y ellas manifiestan dolor. O sea, cuando no Descanso. Cuando la perla se revienta, el descanso. De hecho, no se da tan sencillo de resolver, porque la mamá se descansa. Una mamá cuando tiene una persona les va a decir que una leche no es muy insoportable, no para que
Entonces, cuando les está claro, hay que inmediatamente. Entonces, si pasan 72 horas y no se ha resuelto, ahí es donde las que somos como en el área de la salud, podemos ayudarles con técnicas de ella. Y uno ve cuando la punción que sale como un coagulito de sangre, pues delgadito, pero es de leche. Está como una ¿Qué diferencia? Porque sé que son diferentes, pero las bebidas de leche ya me tengo mamá. Pero en esos casos simplemente es corregir el agarre o qué, porque ya me decía, tengo una y era otra, o sea, era como cuando estoy amamantando, como que todo se brota como si fuera, por ejemplo, pero era una vejiga o era deshidratación. No, una vejiga, era no solo una vejiga, yo creo que es una foto, era literalmente una vejiguita y era de líquido ceroso, ni siquiera era de leche. Entonces, uno mira la técnica y sabes que no sí. Sí, pues en una ¿Y qué es una vejiga? es que es como una ampollita que sale, o sea, literalmente el pezón se hace como una ampollita, se la hace por llenar, me decían, de leche, de sangre o de líquido amarilla, Que el líquido del tercero, pues, que está bien por fuera del líquido. y que a veces se ponen más duritos, pero ella me decía, este siempre está, pero cuando yo le doy, después de que terminamos la mamada, yo tengo como 3 o 4 de esas, y después se reabsorbe. Y siempre tenía esa, me decía, pero es que me arde mucho, entonces claro, que como que el agarre, pero ya, o sea, Se mira la técnica, pero miren, yo soy muy enfática en que no miremos solo la agarre, sino toda la mañana. A mí me toca mamá que el agarre tú puedes perder, pero la mamá está aquí. Entonces, esa misma atención va haciendo que la transferencia de leche se vaya limitando y que no es una técnica suelta. Entonces, yo miraría todas las técnicas, en un caso así, eso será. Pero también si es persistente, o fisioterapia, ¿por qué? Pues pasa una mamá que tiene un impacto distóxico y se le hacía, y se le hacía, y se le hacía, y el confesonera, y se le hacía. Entonces yo le dije, pero es como con una audióloga, ella la revisó una fisioterapeuta y la fisioterapeuta dijo, no, yo no le veo nada, yo dije, algo tiene que tener como era virtual. Entonces para mí fue muy difícil como saber la opción, pero yo lo veía siempre y era como que peleó mucho, entonces decía, es como si tuviera algo, yo lo identificaba como si estuviera muy rígido muscularmente. Entonces, claro, el agarre estaba bien, pero el bebé alimental de las opciones fue. Finalmente, después, donde otra persona ya va a ser pues el bebé tiene una rigidez, Un aumento del tono muscular. Y eso les duele mucho. ¿Pero por qué les da? Eso influye mucho el parto. Ay, a veces inclusive son como las malas cosas. o el bebé también dentro, ¿no? Que estaba como siempre, como lo que Pues por eso es que un bebé uno le tiene que mirar. Y acuérdense cuando vimos la clase de Fujimori, que nos decía, preguntarle a la mamá si tiene preferencia por un pecho, si llora más con un lado, que a veces es como en esa primera semana, no, es que es porque le gusta más este lado, no nada de eso, sino que es mirar también. Bueno, entonces vamos a ver la cuna. ¿Cuál cuna va a ser? Entonces, acuérdense que hacemos la cuna invertida o cruzada y la podemos convertir en tradicional. Entonces, a la mamá que vamos a decir, esa cuna se lo puede preparar
En este caso sí, porque miren, si yo lo pongo aquí por fuera, eso es y entonces al desarrollar de mira que se pega. Pues vamos a mirar eso y dependiendo de cómo esté el tamaño del bebé. Si es, pues es un bebé pequeño, yo que le sugiero a las mamás como un cruzado, porque es que cuando uno está arrancando, si yo estoy arrancando nuevas en mi maternidad y como mi bebé acá, entonces estoy aprendiendo a lactar, estoy aprendiendo a sostener el bebé, son como en esa pelea. Entonces aquí es más fácil, yo lo guío cuando ya el abre lo traigo y ya es. Bueno, entonces ahora vamos a recordar que en la infancia en la infancia múltiples yo puedo hacer como de rugby, sobre rugby, o puedo hacer caballito los dos, o puedo hacer un lado una y el otro en rugby. Importante Un lado en cuna y el otro en rugby. pero porque es como si la mamá hiciera esto, van a empezar mucho. Es como si la mamá hiciera esto. No puedo. Yo solamente he tenido en toda mi vida dos mamás similares. Cuento como una porque a la segunda ella ya estaba muy estructurada como en las tomas, entonces ella siempre las intercalaba. Y fue por una perla de leche a un lado. Y ese bebé, pues como digamos, esa mamá tenía ya ese ladito asignado para cada bebé. Y la otra fue por una mastitis, pero cuando llegué donde una de ellas, esta ruptura, pero entonces ella primero se pegaba. El de un lado, digamos, empezó en este lado, esta es la que tenía reestructuradas sus tomas, y el otro bebé le pidió también al tiempo. Entonces, cuando se acomodara esto, se le pidió. Los pies. Bueno, los pies le las mamás son muy claro. Claro, y los bebés también. Eso están los libros. Muy patente. Ella no puede hablar. Bueno, pues sí, es más cómodo para ella, pero no por las Bueno, entonces vamos a hablar de una situación que nos quedó como, digamos, como muy pendiente, y es la fisura, la palatina, ¿ya? No se dice labial leporino, pues, para que lo tengan en cuenta, sino que se dice fisura labial o fisura palatina. Entonces, la labial es que no se es una malformación técnica. Entonces en la labial, si quieres Sí, están muy dispersos. Señor. Trágamelo la que es. La palatina es con el labio superior.
sin que se unan, separadito, ¿cierto? Y hay veces que están infectados, ¿cierto? O que deben combinar con fisura palatina. Que la fisura palatina es que en el paladar, acuérdense que los bebés cuando están aumentando o alimentando, empiezan a quedar en el paladar blando para poder hacer la función. Pero cuando tengo una fisura palatina, el paladar tiene un huequito, un orificio. Entonces el orificio hace que a los bebés se les devuelva la leche por la nariz, que se hagan pastillas, hace también que no hagan una succión efectiva, ¿cierto? Nunca han tocado ningún caso. María Clemencia, ella estuvo haciendo mucho a la niña apoyar como esos casos, porque son como, digamos que es como esos casos que no son mamás que normalmente estén buscando el apoyo, ¿cierto? Entonces no es como que busquen un apoyo de manera frecuente, sino que allá en la clínica nueva, ella va y hace pues como que ¿qué pasa? Hay bebés a los que les ponen un aspirador. Un aspirador es como si fuera un frenillito, como una placa que se pone en el paladar para entonces, esa estructura cierra y quitar el huequito que le digo es, con tu lengua vas a limpiar el paladar. Ahí vas a sentir las como arrugaditas, y el maldito al piso, como en esa división. Y es muy importante que ahí pues que haga parte de sus pequeñaditos para que el bebé pueda hacer una adecuada succión. No es como tragar ¿Esa placa es fija o es algo como un frenillo de los niños, como los frenillos que uno se saca y se pone? Los estadios del tratamiento. Pero la placa solo se hace a partir de los 6 meses. Entonces, por eso es que es un reto en la lactancia. Entonces, digamos, en las fisuras labiales, y dependiendo del grado de la fisura palatina, se puede ensayar lactancia en posición de bailarina. Porque es una de que necesita más soporte. Entonces, sería caballito, bailarín, que ya sería lo más, puede ir haciendo la compresión para que pueda tener una toma efectiva. Y el selle del labio, eso no les queda ahí como. Entonces, uno lo puede hacer, se puede hacer poco. Se puede hacer. Con el mismo segundo busca como el espacio. O sea, es algo que se llama una corbata, que se hace con flexión. Con flexión se une una parte mientras se hace la parte. Hay unas técnicas con flexión que se hacen para este tipo de bebés, para hacer ese serie cuando tienen la fisura muy grande. Hay unas que no son tan grandecitas, entonces lo que le haces con eso. Okay. Y cuando la fisura palatina es más comprometedora, pues que es más grande, entonces hay otros tipos de nos van a ayudar cuando se entonces, cuando se es fisura labial, están estas dos opciones. Como que lo que buscas es sellar el labio. Y las otras, estas otras, que mire que son como más alargadas, lo que buscan es como tapar el sello Hacen el sello palatino. Pero en Colombia y sobre todo, a pesar de que estamos en Medellín, que
ayudar, que habría ¿cómo decirlo? Como industrias que puedan haber ese tipo de biberones, no es tan fácil. Solo es Conseguir fácil un conseguir biberón eso. para una fisura palatina no es fácil. Resumen. Entonces, vale, ¿cómo les vamos a hacer la de la posición de danza o la mano bailarina? Y síndrome de Down. Síndrome de Down. Los compañeros. Cuando repitan la clase, La posición. El otro. ¿el qué? La otra corte. Presencial 100%. O sea, es normal la posición de, pues, de caballito. Y lo que hacemos es que con estos tres agarramos, o sea, esperemos, pensamos. Con estos tres agarramos el seno. Y con estos dos deditos debemos de agarrar la carita del bebé. De manera que ya pegamos la cabeza y con la otra empezamos a Pero el Y el dedo globos está también acá se o utiliza. está solo abajo. O sea, lo coge acá, solo acá. Hasta si quieres el ladito. La mano derecha. Vale. Yo a veces también se utiliza una anquiloglosia, ¿sí? O sea, con esa en caballito, pero es en caballito sí. Ah, Y se llama mano bailarina porque le ayuda. Fresca, no, fresca para que ellas te vean y yo me acomodo. Sí. Otra despacio. Y el mito. No, y si está cerca, es que nosotras. Andrea, ¿te han tocado? Se ve como si fuera para ti. ¿A ti te tocó? No, para ti. En lactancia. Sí, porque es que cuando Ay, no. sí nos ha tocado porque a la vez recibe los niños que son de la novela y toca hacerle muchas maniobras, también lo que es el selle, tanto el labio con todo lo que es el pixomul o con el mismo microporo, se les enseña a las mamás y es donde entramos a hacer como esa lactancia y el biberón. Precisamente porque hay muchas mamás que les da mucho susto darles así. Por eso les decía que conseguir ese tipo de biberón acá no es tan fácil, porque a nosotros sí nos ha tocado constantemente este tipo de cosas. Entonces enseñarles lactancia, aunque lo hacemos más que todo en caballito, porque es más fácil para la mamá ver que se sella, ver que el seno llegue hasta atrás y puedan agarrar y se les enseña mucho lo que es el acanalamiento y posicionamiento lingual. Y la derecha. Ay, Dios mío. O sea, pero tú no puedes. Ella tampoco. Eso Yo quiero grabar esto. Y las que no pueden hacer eso, ¿qué pasa? Eso es Para yo sobarla después que le digo. Esto para nosotros es fundamental porque de ahí es que se parte mucho la parte de muy puntos articulatorios. Es decir, hacer eso
con la lengua hace que nosotros podamos poner la lengua en sus diferentes puntos y decir ciertos tipos de fonemas. 2 es el acanalamiento correcto de un bebé a la succión. Cuando no puedes decir una palabra, sabes que porque el peso se queda ahí, ¿no? O sea, el peso queda ahí. Pobrecito. Y de verdad es que no, pues que Entonces, si yo no soy capaz que Toma una foto, tómale una foto. posicionada. Ya sobrevivieron. No, una foto. Me parece súper bacano. Bienvenido. Pues lo bueno que quedó clara la posición de Superior. Yo hágase. Entonces, gracias. Besos por enseñarnos. Está terminando. Sí, te estoy escribiendo. La idea también, pues, con este espacio acá, era que tuviéramos una técnica, fíjense que no hay una única forma, que las formas se pueden acomodar a lo que la mamá necesita, ¿cierto? Que recordemos también que no nos vamos a enfocar, no vamos a hacer aquí solo de técnica, sino que esta técnica es muy valiosa, pero también entrar a mirar cuáles son las necesidades y cuáles necesidades de los niños. Miren que ahora, cuando estaba Valen poniendo la boca abajo,